Muy buenas tardes. Antes de empezar la presentación como tal, y en nombre de la autora María Regla Prieto y de los organizadores Forum Libros y el Real Club Náutico, no se oye bien, me gustaría darles a todos la bienvenida a este acto. Y gracias. Como les decía, me gustaría darles la bienvenida a este acto y espero que hayan disfrutado de esta pieza que nos ha ofrecido nuestro amigo Alfonso Cuevas, a la vez que han podido disfrutar del espectáculo que supone ver el sol zambulléndose en la desembocadura de nuestro río Guadalquivir. Para comenzar, les voy a leer unos párrafos del libro que hoy presentamos, Extraños pájaros, en homenaje a un niño que la primera vez que puso sus pies en la arena de nuestras playas y vio la otra banda, con esa mirada infantil, con la mirada limpia y sabia de la infancia, se quedó fascinado con ese bosque mágico de Doñana. Ese niño se convertiría con el tiempo, además de en un maravilloso escritor, en uno de los más grandes defensores de ese lugar que tenemos todos el privilegio de poder contemplar en estos momentos. Y que no es solo un paisaje físico, sino que, en buena medida, gracias a él, podríamos decir que es un estado emocional de todos los sanluqueños. Ese niño, ese hombre, no es otro que José Manuel Caballero Bonal, al que está dedicado uno de los capítulos de este libro y del cual le voy a leer algunos fragmentos ahora. Tenemos música de fondo, a ver si... Bueno, intentaré leer lo mejor posible para que la música no nos estorbe demasiado, ¿vale? Disculpen. La familia Caballero Bonal había decidido ir ese verano a Sanlúcar para disfrutar de los vientos salutíferos de la costa. Así, lo primero que hicieron al llegar a la ciudad, después de instalarse en la casa que habían alquilado, fue dirigirse a la playa. Tras atravesar el largo paseo de Albero, flanqueado por palmeras y otros árboles, conocido como La Calzada, avanzaron entre las dunas hasta llegar a la orilla. Allí, el niño Pepe hundió sus pies en la arena blanca y fina de aquella costa y también por vez primera vio el mar. Él mismo recuerda que en principio sintió un gran desconcierto y temor, aunque no fue la inmensidad de un horizonte infinito de agua lo que se extendía ante sus ojos, sino la desembocadura del río Guadalquivir. El río Grande sirve, en su último tramo, de frontera natural entre las provincias de Huelva y Cádiz, y la ciudad de Sanlúcar de Barrameda se encuentra en la desembocadura, frente a las costas de Doñana. Ese mar inmenso, que más que verse se adivinaba allende el estuario, provocó que un temor primigenio se instalara en su pequeño corazón. Más tarde, ese sentimiento se convertiría en un respeto reverencial por el mar, que no disminuyó en absoluto con el paso de los años, a pesar de la conocida vocación marinera del escritor. Ese mismo día, el día en que llegaron a Sanlúcar de Barrameda y se acercaron a la playa, ocurrió el primer encuentro. Los había recibido una agradable brisa de poniente que parecía anunciar los días dichosos del estío que los esperaba durante ese verano. El niño aspiró profundamente un aroma nuevo para él, que se grabaría para siempre en su memoria, el olor inconfundible a mar, a salitre y a yodo, que emanaba de las algas desmayadas en la orilla, extendidas como ofrendas a lo largo del rompiente de las olas, y de las invisibles pero pertinaces corrientes atlánticas que se adentraban en las entrañas de las aguas dulces, inundándolas con sus sales durante kilómetros y kilómetros río arriba. El niño tuvo que entornar los ojos, deslumbrado por una luz blanca y ardiente de un sol implacable, para poder recorrer con su mirada las orillas rizadas de espumas blancas que acariciaban las arenas doradas, y contempló con deleite la revuelta superficie de las aguas, hasta que sus ojos se posaron en el bosque de la otra orilla. Doñana. Tal vez, al divisar aquel paisaje, a pesar de su poca edad, el niño presintió con esa certeza que solo se tiene en la infancia, que aquel lugar llevaba mucho tiempo esperándolo.
Frente a la orilla sanluqueña, el horizonte estaba habitado por un bosque lleno de presagios que se derramaba suntuoso y sereno a lo largo de la costa y que en conjunción con el propio río fluía en una larga lengua de arena hacia el Atlántico. «Malandar», le dijeron, contestando a sus preguntas. «La punta de Malandar». Así se llamaba ese brazo de arena, con el que Doñana se despedía del río y abrazaba el océano. Al niño le gustó enseguida ese nombre, porque por aquel entonces ya amaba las palabras que le acariciaban el cielo de la boca. Cuando las deletreaba, y ésta le producía un cosquilleo suave, como si su sola pronunciación desatara un hechizo ancestral. Le dijeron que mirara con atención a la desembocadura, y a lo lejos divisó encabritados unos blancos y refulgentes remolinos de espuma. Oyó embelesado que justo allí, en el fondo, mordisqueados por los peces y habitados por corales melancólicos, galeones, carabelas y otros muchos barcos, náufragos en su propia desolación, se miraban en el espejo de agua de la superficie, soñando una eternidad líquida de algas y lodo. Pecios, otra palabra que también le fascinó, le dijeron que se llamaban esas naves hundidas, o lo que quedaba de ellas. En aquel lugar exacto yacían tras haber vencido a las tormentas y a los vendavales, y tras haber atravesado los océanos infinitos, las naves derrotadas a última hora por la mortífera barra de arena de la desembocadura del Guadalquivir, cuando estaban a punto de llegar al puerto definitivo. El niño, curioso y maravillado ante ese paisaje mágico y atrayente que se extendía ante él, preguntó por unas torres que se veía a lo lejos y que se elevaban por encima de las copas de los pinos de la orilla. Le contaron que se llamaban Torres Almenaras y que tenían más de 4 siglos de antigüedad y que sirvieron de protección frente a los ataques de los piratas berberiscos. Apenas podía creerlo. Ese territorio sorprendente, que parecía haber salido de la imaginación delirante o febril de un escritor de libros de aventura, era completamente real, y él estaba allí. Lo tenía a muy poca distancia, a su alcance. Solo lo separaba de él el río. Y el agua no separa nunca. Todo lo contrario, el agua une. Gracias.
¿Empezamos otra vez? Pues bien. A continuación es para mí un auténtico placer, no se imaginan cuánto, el darle la palabra a la presentadora de este libro, Pilar Vilar, sevillana de nacimiento, pero muy vinculada desde la cuna a nuestra ciudad, y respetada y muy querida profesora de latín y griego de varias generaciones de sanluqueños, a los que nos dio a probar del néctar de los dioses y que provocó no solo que sintiéramos curiosidad, sino que amáramos todo lo relacionado con el mundo grecolatino. Y no es casual que Pilar sea la presentadora, como bien explicará luego la autora, porque, como en el libro Extraños pájaros, este acto también es un homenaje a los encuentros que nos puede deparar la vida. Pilar, por favor, cuando quiera. Bueno, pues le doy las gracias a Diony por sus cariñosas palabras y es para mí un honor presentar el nuevo libro de mi querida Regli, porque nos tenemos mucho cariño desde hace tiempo. Y bueno, y hacer un placer enorme hacerlo aquí con esta luz tan preciosa de los atardeceres sanluqueños. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y a Regli, muchísimas gracias. Yo conocí a Regli en el año 1981, cuando llegué a Sanlúcar. Bueno, yo, como bien ha dicho Diony, llegué a Sanlúcar recién nacida, porque mis padres vinieron a veranear ese año y ya siguieron viniendo durante toda su vida con todos nosotros, todos mis hermanos y conmigo. Mis padres se enamoraron de Sanlúcar y eso nos marcó a todos los hermanos. De forma, ¿no se oye? De forma que todos seguimos aquí en Sanlúcar, todos mis hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos seguimos aquí en Sanlúcar. Cuando llegué a Sanlúcar, me tengo que... ¿sí? Por otra parte, cuando conocí a Ignacio, mi marido, resulta que él también estaba familiarmente vinculado a Sanlúcar, porque su abuela nació aquí y se bautizó en la parroquia de la O. De manera que cuando tuvimos ocasión, pudimos elegir dónde vivir y trabajar, no tuvimos dudas. Así que nos vinimos para acá. Como he dicho ya, llegamos en el año 1981 y fue una época muy, muy intensa. Coincidimos en esos años un grupo de profesores en el Instituto Francisco Pacheco, que era el instituto porque no había otro en esos años. Coincidimos un grupo de profesores jóvenes que teníamos una idea similar sobre la educación, sobre la enseñanza, y además teníamos muchas ganas y mucha ilusión por cambiarla. Y nos encontramos con un alumnado deseoso de participar, entre los que veo aquí a muchos de ellos, y hubo una conexión inmediata, como bien se ha podido ver en la presentación de Diony. Fue un enriquecimiento, una etapa muy fructífera y muy satisfactoria. En esos años, en el instituto, organizábamos una semana en la que se organizaban una serie de conferencias, actividades de todo tipo, de mesas redondas, debates interesantísimos, obras de teatro. A esa semana le llamábamos la Semana Cultural y era por completar un poco la oferta que había aquí en Sanlúcar. En una de esas semanas tuvimos la suerte enorme de contar con la presencia de Caballero Bonal, que nos dejó a todos entusiasmados. Bueno, pues en este contexto conocí a Regli y desde entonces nos hemos mantenido en contacto y no hemos perdido nunca ni el contacto ni el cariño, nos seguimos teniendo muchísimo cariño. Todos los que la conocemos sabemos cómo es valiente, emprendedora, incansable, trabajadora incansable, una persona muy leal, muy generosa, pone el alma en lo que hace. Y bueno, ¿qué voy a decir? Siempre rebelde.
siempre rebelde, nunca se conforma con lo que le viene dado. Ella lucha por conseguir lo que quiere y normalmente lo consigue. Sí, sí. Desde muy pequeña ella quiso estudiar, quería aprender y peleó por ello y así llegó al instituto. Cuando yo llegué y la conocí, estaba ya en tercero de BUP de letras. Tenía un enorme deseo de aprender, le interesaba todo, participaba en todo con muchísimo entusiasmo. Ese entusiasmo le salía por los ojos, le sigue pasando. El entusiasmo le sigue saliendo por los ojos. Estuvimos juntas 2 años, en tercero de BUP y en COU. Después se fue a la universidad y hizo con muchísima brillantez la licenciatura de lenguas clásicas. Siguió estudiando, se doctoró con la tesis sobre el epistolario latino de Luisa Sigea, una poetisa del siglo XVI que, según dice de ella la Real Academia de la Historia, era una políglota, dama latina y escritora. Regli tiene en común con ella lo de dama latina y escritora, lo de políglota no lo sé. No, no lo sé. Bueno, no se detuvo ahí, ella siguió estudiando, siguió haciendo montones de cursos de formación en gestión cultural, en archivos y bibliotecas, participó en numerosos congresos, en numerosos cursos y en numerosos encuentros y siempre toda esta formación después la vertió en su desarrollo profesional, que fue muy variado en muchos campos. Pero eso sí, siempre relacionados con la cultura. Ella se define como una activista de la cultura, y es cierto, es cierto eso. Sus primeras publicaciones fueron como coautora en colaboración con Salvador Daza. Proceso contra Fray Leopoldo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda en 1774 y proceso criminal contra Fray Alonso Díaz en 1714. Fueron publicadas por la Universidad de Sevilla en el año 1998 y en el año 2000. A estas dos le siguió la serie de los clérigos homicidas, de la santidad al crimen, clérigos homicidas en España 1535-1821, finalista del Premio Nacional Así fue, la historia rescatada, en 2004. Lucifer, con hábito y sotana, clérigos homicidas en España y América, 1556-1834. Y Sangre en la sotana, clérigos homicidas en la España moderna y contemporánea. Estas tres, fueron publicadas por Espuela de Plata en los años 2013 y 2020. Entre sus obras en solitario, Naufragio, que fue Premio Nacional de Relato Corto Pluma de Oro en el año 2003, el epistolario latino de Luisa Sigea, su tesis doctoral antes mencionada, que se la publicó la editorial Acal en el año 2007, su primera novela, La esfera de lo divino, que se la publicó Renacimiento en el 2015. El libro de relatos La mirada de Perséfone en el 2017, el poemario Diario de Babel en el 2019 y la obra de teatro Dos mujeres bajo una misma luna, Premio Francisco Nieva de Teatro Breve. Es además coautora y coordinadora de la edición de Teoría de la Carcoma, 6 puntos de vista sobre la sociedad y la actualidad sanluqueña. También ha sido codirectora del documental 14 voces, guionista y directora del cortometraje El sonido de la luz, codirectora y guionista de otro cortometraje El retocador de fotografías, directora del spot Huellas musulmanas y espacios naturales singulares en la comarca de las Andas. Además de todo esto, tiene muchísimos otros trabajos y muchos premios, pero que no los voy a seguir nombrando para no alargarme demasiado. Regli ha escrito desde pequeña, pero hasta cierto punto en la publicación de sus obras ha intervenido el azar. Un azar que está presente en este libro que hoy presentamos.
Este libro para mí constituye un gran acierto. Un acierto en la elección del tema, un acierto en la elección de los personajes, un acierto en la secuencia en los que están presentados estos encuentros, que me parece perfecta esta secuencia, pero tengo curiosidad por saber qué criterio ha prevalecido para ti para presentarlo de esta manera. Me gustaría que me lo dijeras. Y bueno, y otro acierto, la edición. Luego hablaremos un poquito de ella. Muy poquito, no me voy a extender mucho. Pero el libro este, además de un gran acierto, es el fruto, el resultado de un excelente trabajo de investigación. Un trabajo minucioso, concienzudo, riguroso y exhaustivo, como se pone en evidencia en el amplísimo apartado de notas, del que luego, por su valor documental, haremos un comentario pequeñísimo, brevísimo, aparte. Es un libro difícil de clasificar, porque no es una novela, no es un ensayo en sentido estricto, o sensu estricto. No es tampoco un libro de relatos, porque no es de ficción, aunque hay bastante de ficción en él. Lo forman 8 capítulos dedicados a 8 personajes, a otros tantos personajes. Todos son diferentes, pero tienen en común un encuentro que cambiará la vida del protagonista. El encuentro como tema de un libro es muy original y muy sugestivo, porque nos invita a reflexionar a cada uno sobre nuestra propia vida. Regli, en su prólogo, nos dice que aspiran a convertirse en una metáfora de lo que nos puede deparar la vida a cualquiera de nosotros, o quizás nos haya deparado ya. Sobre los encuentros voy a pasar muy de puntilla porque no quiero desvelar nada y no quiero robarles a ustedes el placer de deleitarse con su lectura. Los ocho capítulos, los 8 encuentros, tratan de personajes bien conocidos y sin embargo en todos descubres aspectos nuevos de sus vidas, de sus circunstancias, de sus relaciones. Te enteras un montón de cosas de estos personajes y te quedas con las ganas de saber más sobre ellos. Los encuentros son reales y en torno a ellos Regli, con su imaginativa narración, nos va adentrando en las situaciones, los estados de ánimo, las emociones, las frustraciones y las reacciones de sus protagonistas. Pero la imaginación de Regli no es totalmente ficción. Ella parte de declaraciones, entrevistas, documentales, biografías, ensayos, artículos de prensa, libros de los propios protagonistas, todo recogido en el extraordinario apartado de notas que antes mencioné. Cada uno de los encuentros está precedido por una breve introducción que nos pone en antecedente de los protagonistas y del momento de sus vidas en que tuvieron lugar estos encuentros. En esta obra, Regli hace gala de su profunda formación clásica. ¿Sí? Maneja con maestría el lenguaje, usando un vocabulario riquísimo y preciso. Las descripciones tanto de los personajes como de las situaciones y de los paisajes son tan certeros que te parece que estás viendo lo que te cuenta. Hace numerosos guiños a la literatura clásica. Por ejemplo, para describir un momento determinado o una situación, utiliza la comparación, que es un recurso estilístico muy utilizado en la épica grecolatina. Les leo una muestra muy breve para que vean ustedes el uso de la comparación, que les digo, un recurso estilístico muy utilizado en la épica grecolatina de Homero y Virgilio. En el segundo capítulo
el que se dedica al escritor Lawrence Durrell, dice Reilly: la lectura de ese libro, el encuentro de Lawrence Durrell con un libro, la lectura de ese libro cambiaría el destino de ese hombre y propiciaría a su vez una profunda amistad que marcaría su propia vida y la de otras personas, como cuando una casi imperceptible gota de lluvia altera la superficie lisa de un lago y la convierte en una leve sucesión de líquidas ondas concéntricas que se multiplican una y otra vez. Eso mismo ocurrió en la vida de nuestros protagonistas. Es una comparación perfecta. Su lectura es fluida y amena. Unas veces te sorprende, otras veces es impactante, a veces desgarradora, otras veces distendida y a veces incluso divertida, a veces conmovedora y otras desconcertante, pero en todo momento interesante. Te atrapa desde el primer momento y a esto contribuye muchísimo la primorosa edición. Tiene una portada que es original y atractiva. Bueno, es de verdad espectacular. El papel es muy agradable al tacto, eso se agradece muchísimo. Una letra que se agradece más todavía porque tiene un tamaño que hace comodísima la lectura. Y el tamaño del libro es muy medido y muy cómodo. Bueno, yo creo que solo me queda sugerirle a Reilly que una vez que ha empezado el camino de los encuentros, a ver si se anima, sería estupendo que lo continuara con otros, lo mismo que hizo con la serie de los clérigos homicidas. Y a ustedes que no dejen de leerlo, les va a gustar muchísimo, se lo aseguro, ¿eh? Muchísimas gracias y buenas noches. Antes de empezar la introducción, mi intervención, solamente decirle que no saben ustedes la alegría que me da ver este jardín lleno de gente feliz y contenta después de la que hemos pasado. Estoy emocionada, de verdad, porque hemos pasado unos tiempos muy difíciles y creo que un acto cultural se llene de gente es la mejor prueba de que quizás y ojalá esto solamente sea una pesadilla. Con que muchísimas gracias por su asistencia, de verdad, de corazón. Bueno, pues buenas noches. Como no me quiero alargar mucho, voy a leer, porque si no, todos los que me conocen saben que al final, si improviso, nos quedamos aquí 2 horas y no es plan. Bueno, quería empezar mi intervención con los agradecimientos. En primer lugar, darles las gracias. Me suele pasar. No me llevo bien con los aparatejos estos, ¿eh? Espero que no... Bueno, sigo. Como les decía, quería empezar mi intervención con los agradecimientos. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes, como les he comentado antes, por compartir con nosotros esta espléndida noche de verano. Estoy muy contenta por poder presentarles este libro, Extraños pájaros, que es muy especial para mí, por lo que comentaré más adelante. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Editorial Renacimiento, a Abelardo Linares y a María Cristina del Castillo la confianza que han depositado en mi obra y el cuidado y el mimo, como ha resaltado Pilar, que han empleado en esta edición, que a mí me parece muy bonita. Y especialmente a Antonio Mejías, mi admirado artista y más querido amigo, por su generosidad al regalarme los preciosos pájaros que ilustran la portada. Muchas gracias, Antonio, que estás por ahí. También quiero dar las gracias al Real Club Náutico por cedernos sus magníficas instalaciones para este acto y por su amabilidad y buen trato en todo momento.
Por supuesto, dar las gracias a Juan, a Toñi y Domingo de Librería Forum, quienes, en medio de este desolado panorama cultural en el que vivimos en nuestra ciudad, siempre están dispuestos a convertirse en un puente luminoso entre los escritores y los lectores. Nunca me cansaré de decirlo. Ser librero en los tiempos que corren es una heroicidad, por lo que, además de mi cariño, cuentan con mi respeto y con mi admiración. Va por ellos. También agradecer la ayuda y la buena disposición de las maravillosas actrices Lola Valencia y Cari Vélez, que nos acompañan, están ahí, que leerán algunos fragmentos del libro que hoy presentamos, así como a Diony Torres, que con su saber hacer y su maravillosa voz actúa como lector y maestro de ceremonias en este acto. No puedo olvidar tampoco al estupendo violinista que nos acompaña, Alfonso Cuevas Gallego. Muchas gracias de corazón a todos. Gracias. Permítanme también dar las gracias a Conchi Gallego Román y a Isabel Gómez Montiel, así como a mi hermana Carmen. Disculpe. Porque ellas me hacen la vida muchísimo más fácil en unos momentos muy difíciles por los que estamos pasando. Y a Salvador Daza, por todas esas razones que él sabe y conoce, pero que no quiere que diga en público. Y también a Andrea Guerra y a Susana Zapata, amigas y lectoras que me han ayudado mucho porque han sido las que leyeron el manuscrito antes de que el libro fuera un libro tal cual. Y, por supuesto, dar las gracias a mi querida profesora y amiga Pilar Vila por sus amables y generosas palabras. Muchas gracias, Pilar. Querría compartir con todos ustedes que no es casual que Pilar sea la presentadora de este libro, Extraños pájaros. Un libro que trata, como ya se ha dicho, sobre la importancia de los encuentros en nuestras vidas. Pues encontrarme con Pilar cuando yo tenía apenas unos 16 años, cambió la mía. Yo siempre había tenido muy claro que quería estudiar periodismo, pero de pronto apareció Pilar, como ella ya bien ha comentado. Fue eso cuando cursaba tercero de BUP. Apareció esta joven profesora llena de pasión por la materia que impartía, que nos enseñó la importancia de la libertad del pensamiento y de la memoria, que nos abrió la mente ante las esenciales e imprescindibles enseñanzas de ese mundo clásico que está en el germen de nuestro pasado común como sociedad y que forma parte de nuestro ADN. Así me abrió los ojos a un universo extraordinario y prodigioso, y las clases de latín se convirtieron para mí en un paraíso en el que cada día me adentraba en un mundo fascinante que me sedujo hasta tal punto que encontré mi verdadera vocación y decidí estudiar latín y griego. Algo que ha cambiado mi vida para mejor, para muchísimo mejor. Y no ha sido la única vez que me ha sucedido. La vida en ese aspecto ha sido muy generosa conmigo y he encontrado a lo largo de los años a personas como Pilar, buenas, sabias y deslumbrantes, que han ampliado y ensanchado mi mundo, que me han hecho crecer, replantearme muchas verdades establecidas, cuestionarme casi todo, y por fortuna muchas me siguen acompañando a día de hoy. Por ello he empezado con los agradecimientos, porque este libro, Extraños pájaros, nació precisamente de mi deseo de agradecer, de dar las gracias a todas esas personas a las que he tenido la suerte de encontrarme en el camino de la vida. Y escribir este libro me pareció la mejor manera de dar las gracias. Es pues una obra que nace con vocación de gratitud. Por las páginas de Extraños pájaros, como se ha apuntado, vuelan una serie de personajes
todos reales, todos muy conocidos por mí, pues durante muchos años han estado acompañándome a través de sus obras. Ellos experimentaron un punto de inflexión en sus vidas. Todos ellos vivieron un momento que de pronto determinó el rumbo de los días, cambiándolos por completo. Pensemos por un instante en nuestras propias vidas. Seguro que recordaremos algún encuentro que dio un vuelco total a nuestra existencia. Puede que hayamos coincidido con una persona que ha puesto nuestro mundo del revés y desde ese íntimo reconocimiento nunca hemos vuelto a ser los mismos. Quizás hemos sentido cómo se tambaleaban nuestras creencias o de qué manera entrábamos en un camino sin retorno tras la lectura de algún libro. O cómo se despertaba nuestra sensibilidad al descubrir una música, un universo sonoro que transmutaba todo lo escuchado hasta ese instante, abriendo ante nosotros todo un mundo auditivo prodigioso. ¿Acaso un lugar, un espacio al que habíamos viajado por azar o porque era necesario que llegáramos a él, se nos ha quedado prendido en el alma para siempre? Cada uno de los 8 capítulos de esta obra narra un encuentro diferente, unos encuentros muy especiales que trastocaron la vida de sus protagonistas. Aunque todos son reales, como ya se ha dicho, la versión de cada uno de ellos es completamente personal. He pretendido exponer y narrar ese momento crucial en el que dos personalidades coinciden en el espacio y en el tiempo con inimaginables consecuencias. En suma, su esencia. Pero cada uno de ellos aspira a convertirse en una metáfora de lo que nos puede deparar la vida a cualquiera de nosotros, o que quizás nos haya deparado ya. He pretendido atrapar con palabras la vorágine que se desencadenó en ese breve lapso de tiempo, la intensidad, el aliento de esa situación especial e irrepetible. Todos ellos son la cumbre o el punto álgido de unas historias arrebatadoras, apasionantes, conmovedoras y cautivadoras que me emocionaron y me fascinaron cuando las conocí. Eso he querido transmitir con este libro. Esa emoción extrema que me recorrió el cuerpo y que hizo que mi corazón se desbocara ante unos hechos que habían sucedido y que, en contra de lo que podía pensarse, no eran producto de la mente delirante de ningún escritor. Eran reales. Este libro demuestra también que muchas veces la realidad supera la ficción. No siempre los encuentros relatados tienen un final feliz, pues esta obra es como la vida, con sus luces y sus sombras. Pero para que tengan ustedes una muestra de lo que encontrarán en las páginas de Extraños Pájaros, creo que lo mejor es que escuchen unas breves pinceladas de su contenido. Ya hemos oído, gracias a Diony Torres, unos párrafos del encuentro entre José Manuel Caballero Monal, siendo un niño de apenas 7 años, con la playa sanluqueña y el bosque mágico de Doñana. Ahora nos leerá Cari Vélez, acompañada por el violín de Alfonso Cuevas Gallego, unos fragmentos de un encuentro pasional y animal, el correspondiente al capítulo titulado Un encuentro entre panteras, protagonizado por la poeta norteamericana Sylvia Plath y el poeta inglés Ted Hughes. Eran dos almas jóvenes e incendiadas y se conocieron en una fiesta. Un encuentro tórrido y arrebatador que acabaría con impensables consecuencias.
Tuvo en ese momento la certeza de que bajo esa apariencia de Verónica Lake, con ese mechón rubio que se resbalaba por la mejilla, cubriéndole levemente el rostro, bajo esa sonrisa tan americana habitaba una pantera. Vislumbró el destello turbador de sus ojos, sus joyas de ámbar, la danza ingrávida de sus manos, sus largos y seductores dedos que dibujaban el aire al hablar, y se quedó fascinado ante el contoneo sugerente de su cuerpo. Descubrió, en el reconocimiento exhaustivo de su persona, una pequeña cicatriz en la mejilla. Enseguida quiso tocarla, acariciarla, seguir con la yema de los dedos ese surco casi imperceptible en la piel, posar sus labios sobre el secreto ardiente de ese desgarro, descubrir su hondo misterio. Le atraía con la pasión y la fuerza de un enigma oculto. Quizás ya adivinaba la oscuridad que encerraba el origen de la herida que había dejado esa marca. Sintió de pronto una gran necesidad de conseguir a esa chica a la que acababa de conocer. Quiso más de ella que de las demás mujeres de la fiesta. Incluso quiso más de ella que de su novia, que andaba por allí. Así que la trajo a su guarida bajo la excusa de que en la habitación de al lado había un brandy excelente. Ella aceptó, contenta de medirse las fuerzas con él. Con una educación exquisita, abrió la puerta de una habitación contigua y le cedió el paso a la joven. Silvia sonrió al notar el aliento agitado y caliente en la base de su cuello y la mirada anhelante del hombre escudriñando y tatuando de deseo su cuerpo. Cuando estuvieron en la habitación en la que no había nadie, él cerró con lentitud la puerta. Ella podría haberle dicho que la dejara abierta, pero no lo hizo. Le sirvió el brandy a Silvia y se sirvió uno para él. Bebieron con avidez de sus vasos, conscientes de la sed que tenían el uno del otro. Volvieron a hablar de los poemas de la joven, de los suyos. Hablaron de trabajo, de dinero, de 1000 asuntos insustanciales, mientras excitados se comían con la mirada. Ni uno ni otro tenían muy claro de lo que estaban hablando. Les daba igual. Estaban ávidos y encendidos, con la piel en llamas. Silvia pensaba que no podía gustarle más ese hombre. Él la miraba relamiéndose con los ojos golosos de quien arrastra mucha hambre. La llamó por su nombre, Silvia, deleitándose en las sílabas como si al articular cada uno de los sonidos de su nombre degustara su cuerpo. La joven nunca había oído pronunciar su nombre de esa manera, y la salvia se transmutó en un desvarío fragante en la selva gozosa de la boca del joven. Pronunció su nombre y de un soplo barrió el desierto que ocultaban sus ojos. Ella quiso decir algo,
pero él se acercó aún más, la trajo hacia su cuerpo y la besó en la boca. Silvia se sintió enmudecer bajo la caricia de esos labios ávidos y ardientes, mientras notaba que su cuerpo estremecido se abría como una tierna amapola. Después, una lengua cálida, traviesa, como un vaticinio húmedo e insondable, se adentró hasta el fondo de su boca, propagando su deseo por el ramillete ardiente de sus venas. Él fue consciente entonces del misterio de sus labios como de nada antes en su vida. Se desvaneció la habitación, enmudeció la fiesta, y el cuerpo desgranado de Silvia crepitó luminoso como una tea entregada al fulgor de las llamas. Para terminar, Lola Valencia leerá un fragmento del último capítulo de este libro, también acompañada por el violín de Alfonso Cuevas Gallego, que narra un encuentro inquietante y sobrecogedor. El encuentro entre una mujer que se llamaba Marta Osorio y una maleta. ¿Qué puede contener una maleta para que le cambie la vida precisamente a esa mujer? La respuesta está en el libro. Muchas gracias. Ahí.
Ya estaba todo preparado. Ahora me toca, claro. ¿Ya? ¿Se oye bien? Bien. Ya estaba todo preparado. Y llegó el día en que Marta se dispuso a abrir la maleta. Para ello, sus dedos delicados tiraron con suavidad de las correas y de la cremallera y abrió la tapa de piel, quedando expuesto su contenido. En ese momento sintió que poco a poco todo lo que las rodeaba empezaba a difuminarse. Los muebles, las paredes, todo su entorno iba desdibujándose y la única realidad tangible la conformaban aquellos papeles, esos documentos, cuadernos y fotografías que iba apilando con cuidado y mimo sobre la mesa. El tiempo abandonó su cruel tiranía. Todo quedó en suspenso. Los documentos que iba sacando uno a uno de la maleta constituían un rompecabezas enorme y complejo, cada una de cuyas piezas tenía que ir analizando, estudiando y comprendiendo para poder colocarlas con paciencia y sabiduría en el lugar adecuado. Aquella maleta, asimismo, una suerte de cofre del tesoro, del que iban saliendo joyas resplandecientes e inesperadas, aunque cubiertas por un manto de dolor y de amargura. Así, entre las numerosas hojas y cuartillas llenas de anotaciones, las finas yemas de los dedos de Marta palparon y acariciaron el rugoso papel en el que Federico había esbozado algunos poemas inéditos que Agustín Penón encontró en su investigación y con los que pudo quedarse. La mujer, emocionada ante semejante descubrimiento, siguió durante un largo rato con sus ojos los trazos vigorosos y enérgicos de la caligrafía del poeta y lo imaginó riendo, feliz, en el acto propio de la creación. También encontró muchas fotografías, la mayoría tomadas por el propio Penón, en los lugares a los que lo llevaron o le mostraron. Reconoció muchos de esos sitios. Había fotos de Fuentevaqueros, de la Carrera del Darro, de la Huerta de San Vicente, de la Casa de los Rosales, de la carretera de Biznar, etc. Bastantes retratos e incluso una fotografía que emocionó en especial a Marta, haciéndola retroceder en el tiempo y recordar sus inquietudes juveniles. Penón conservaba una foto del escenario que se preparó para aquella representación de la Celestina, que nunca llegó a realizarse y que provocó su marcha a Madrid. Había sido tomada el día en que ambos se conocieron. Qué poco imaginaban entonces lo importante que sería ese encuentro en sus vidas. Pues bien, para finalizar, y en nombre de la autora María Regla Prieto y de los organizadores Fórum Libro y el Real Club Náutico, les doy las gracias por haber compartido con nosotros esta fresquita noche de Poniente y agradecer también, por supuesto, a los medios de comunicación presentes, porque su presencia aquí precisamente es de agradecer, porque se ve el interés que tienen en divulgar la cultura.
También recordarles que ahora cuando termine el acto, por gentileza de Cervezas Heineken y Bodegas Barbadillo, podemos disfrutar de una copa. Y también recordarles que todos aquellos que estén interesados en adquirir un ejemplar, nuestros amigos Juan y Toñi de Librería Forum estarán encantados de atenderles y por supuesto la autora encantada de firmarle los libros. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.